Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy tú no te la puedes perder, pues vamos a presentarles al mayor profeta de todos los tiempos, al más célebre, Nostradamus. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos a las múltiples y distintas plataformas digitales y todo esto a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Cada año, la expectación crece y la intriga se apodera de quienes aguardan las nuevas predicciones de Nostradamus. Este vidente, médico y astrólogo francés del siglo XVI, famoso por sus enigmáticas cuartetas y profecías, ha dejado una marca indeleble en la imaginación colectiva. Con su notable capacidad para anticipar el futuro, Nostradamus ha convertido la presentación anual de sus pronósticos en un evento que genera debates apasionados, profundas especulaciones e incluso suscita temores. En el año 1503 nace en Saint-Rémy, Francia, Michel de Notre Dame, o más conocido como Nostradamus. Este gran hombre francés era filósofo, matemático, clarividente, astrólogo, en realidad las hacía todas. En esos tiempos debemos decir que esta gente vivía y se dedicaba 100% a sus actividades, a estudiar, y era esta persona como era Nostradamus. Su principal obra se escribió en el año 1555 y se llamaba Predicciones, donde hablaba de cuarteta, hablaba de prosa y varias cosas que iban a ocurrir en siglos venideros. Sin lugar a duda, él se hace conocido a nivel mundial por todas esas profecías que se iban cumpliendo paso a paso en la medida que él iba diciendo. Provenía de una familia judía en ese tiempo y ser judío ya era muy difícil en aquellos tiempos cuando estaba el catolicismo en pleno apogeo. Debemos nosotros pensar de que en ese tiempo, cuando estaba Nostradamus, estaba la Inquisición. Entonces la Inquisición se componía, digamos, a través de la iglesia, donde nombraban unos jueces y iban condenando a las personas inmediatamente, digamos, recibían una sentencia y las condenaban inmediatamente a la hoguera. O sea, debemos decir que la Inquisición en aquella época, el que no estaba alineado con la parte católica, cualquiera persona que estuviera en contra o tuviera otra doctrina que no fuera la católica, recibían las penas del infierno. En ese tiempo Nostradamus sufrió mucho también y su familia también sufrió porque la Inquisición era muy drástica, era una verdadera dictadura religiosa. Uno debiera estar o tenía que estar alineado con el catolicismo. Si tenía otro pensamiento, otra idea, era sancionado y, como les digo, lo quemaban inmediatamente. París, Francia, 1555. El astrólogo y médico Michel de Nostradamus publica un volumen de poemas de 4 líneas llamados cuartetas. Los lectores de la época estaban confundidos porque el autor usó múltiples lenguajes, acertijos de palabras y lo que era considerada una sintaxis anticuada. Pero tal vez aún más desconcertante es el título del volumen, Les Prophéties, las profecías. Nostradamus se hizo famoso inicialmente como escritor de almanaques. Deben entender que esto fue en la época de la revolución de la impresión y él fue uno de los primeros autores exitosos. Luego se embarcó en una historia del futuro, que abarcaría todo hasta el año 3797 de nuestra era, a casi 1800 años de ahora y más allá. Las profecías fue recibido inicialmente con absoluto escepticismo y sarcasmo. Muchos creían que Nostradamus era un fraude o un enfermo mental, posiblemente ambos. Tal vez se debió a que uno de sus versos predecía escandalosamente una muerte sangrienta para Enrique II, el rey de Francia.
Nostradamus predijo que Enrique II moriría en un accidente de justa. La cuarteta 35 decía que un joven león enfrentará al viejo en un combate tradicional. Será perforado a través de una jaula dorada, 2 heridas convertidas en una. La justa ocurrió exactamente como la predijo. Ambos hombres tenían leones en sus escudos. Grandes esquirlas atravesaron el visor dorado del rey. Una de ellas penetró en su frente hasta su cerebro, la otra entre su ojo y la cuenca, destruyendo el ojo. Y murió de una infección cerebral 10 días después, una muerte agonizante. Luego de la muerte del rey, la reputación de Nostradamus como vidente del futuro creció rápidamente, lo que para entonces no era necesariamente algo bueno. Es bien conocido que Nostradamus ocultaba la naturaleza de sus profecías, lo que para entonces era muy incorrecto políticamente, y pudo haberle causado muchos problemas. Habría entrado en un gran conflicto con la iglesia si se ponía a sí mismo en un pedestal al mismo nivel de Noé, Moisés o personas así. A pesar de la controversia, Las Profecías finalmente se convirtió en uno de los libros más leídos del mundo. Asombraba y aterraba a los lectores con sus predicciones sobre eventos atroces por venir. ¿Es posible que Nostradamus recibiese sus visiones proféticas porque estaba en contacto con un poder superior? Es una teoría interesante y podría ayudar a explicar cómo Nostradamus logró ver y conocer cosas que no sucederían por siglos, cosas sobre las que intentaba advertirnos. Por ese motivo que todo esto se hace un misterio. Cuando Nostradamus empieza a escribir las cuartetas, lo hace a un modo muy singular, porque está hecha hasta el día de hoy sujeta a la interpretación. Debía hacerlo así, él no podía hablar directamente lo que iba a ocurrir, porque se le consideraría un hereje y sería castigado, como decíamos, y sería condenado y mandado a la hoguera. 1942. Con la Segunda Guerra Mundial creando caos en toda Europa y el Pacífico, no solo las últimas noticias del frente llegaban a los titulares, sino también Nostradamus y sus profecías, centradas en el ascenso de un hombre llamado Hister. Lo que impulsó su fama internacional fueron 5 referencias en sus profecías a un hombre llamado Hister, con una S gótica que tiene una T en ella. Otro impulso, tal vez, en su obra. Hister es el nombre antiguo del río Danubio. Adolfo Hitler creció en el río Danubio. Nostradamus tenía el patrón de usar un lugar como una persona. El río es un código, y las cosas que se dicen en otras partes de la profecía indican que es un hombre. El hombre que es llamado el capitán de la Alemania Grande. ¿Es posible que Nostradamus predijese el ascenso de uno de los hombres más malignos de la historia? Según muchos que han estudiado estas cuartetas, la respuesta es sí, y señalan como evidencia otras cosas que previó, cosas que una persona que vivió y murió en el siglo XVI nunca habría podido saber que existirían algún día. Me ha ocurrido muchas veces que solo quiero cerrar el libro y decir, ¡oh, vamos! Y entonces salen nombres de repente. Un hombre llamado de Gaulle guiará a Francia 3 veces, y es un hecho cierto. Charles de Gaulle dirigió a la Francia Libre, dirigió el gobierno provisional y finalmente en sus últimos años fue presidente de Francia 3 veces. Y esa es una de las cientos de cosas que puedo citar. ¿Cómo hace eso? Debemos decir que hasta el día de hoy las profecías de Nostradamus son un culto de seguidores. Son muchas personas a través de todo el mundo que lo siguen y estudian sus cuartetas, que son un verdadero acierto. Debemos decir que tiene una asertividad de un 80% más o menos de todas las profecías que él dijo. Debemos decir que él predijo con lujo y detalle la muerte de John F. Kennedy, todo lo que iba a pasar, no con el nombre, pero daba a entender que eso iba a suceder
Y es lo que le sucedió a John F. Kennedy. También debemos decir que también explica aquella profecía de las Torres Gemelas del World Trade Center que iban a ser atacadas por unos pájaros y las iban a incendiar, algo por así, pero la idea estaba. Él fue quien predijo exactamente lo que pasaría con esas torres. Y también debemos decir que predijo también la llegada de este hombre nefasto para el mundo, como fue Adolf Hitler. Advertencia de un poderoso terremoto. Las predicciones del visionario han generado inquietud al abordar diversas catástrofes con potencial para causar considerables daños. Según sus visiones, existe la posibilidad de que un poderoso sismo sacuda con fuerza, dejando una estela de devastación que podría resultar en severos daños y la pérdida de numerosas vidas. No obstante, a pesar de la advertencia sobre el posible terremoto en 2024, Nostradamus mantuvo en secreto la ubicación exacta donde podría manifestarse este fenómeno. El Sol 20 de Tauro, tan fuerte tierra tiembla, el gran teatro, atestado se arruinará, el aire, cielo, tierra, oscurecer y turbio, cuando el infiel Dios y santos arrollará. Cambio climático, hambruna y tormentas extremas. Nostradamus, además de prever un agravamiento del cambio climático, emitió una advertencia sobre la intensificación de la aridez en la Tierra, pronosticando que la tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones, inevitables como parte de los fenómenos por venir. Su visión profética proyectó que el cambio climático, al desencadenar tanto sequías como inundaciones, tendría impactos perjudiciales en los campos de cultivo, generando situaciones de hambruna y propiciando la propagación de enfermedades. Este fenómeno se manifiesta en tormentas intensas y un aumento significativo de las temperaturas, aspecto que toman protagonismo en el escenario actual, donde las olas de calor se vuelven cada vez más habituales, por lo que el futuro, según Nostradamus, parece dibujar un panorama marcado por eventos climáticos extremos y consecuencias impactantes. De los humanos, cambios verás maravillas. Por 1000 años no hallarán sus vestigios. Raro siglo, raro tiempo, raro saber. Pronto, tarde vendrá lo que esperar no sabes. Una inminente tercera guerra mundial. En el contexto actual, donde ya somos testigos de los conflictos en curso entre naciones como Rusia y Ucrania, así como las tensiones entre Palestina e Israel, el vidente vislumbra en sus predicciones para el año 2024 la posibilidad de un nuevo conflicto bélico. El comienzo de la Tercera Guerra Mundial parece estar en la mira, y han transcurrido 79 años desde el fin de la última. El vidente podría estar haciendo alusión a los eventos en Ucrania, las tensiones entre China y Taiwán, o el conflicto persistente entre Israel y Hamás. Este enfrentamiento involucraría a un adversario rojo, que suscitará inquietud en el Gran Océano. Existen interpretaciones que sugieren que el potencial conflicto previsto por Nostradamus para 2024 podría tener lugar en China. El anticristo muy pronto aniquila a los tres. 27 años durará su guerra. Los herejes muertos, captivos, exiliados. Sangre, cuerpos humanos, agua roja helada. El último líder de la Iglesia Católica. En las visiones de Nostradamus para el 2024, también sugiere la posibilidad de la designación de un nuevo papa, que sería el último antes del fin del mundo. Esto podría interpretarse como la renuncia del Papa Francisco, o incluso como una eventual pérdida de su vida, pues actualmente cuenta con 88 años y ha experimentado recientemente ciertos inconvenientes de salud. Asimismo, según las visiones del profeta, el próximo líder de la Iglesia Católica tendrá raíces africanas o asiáticas. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le presentará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Sin lugar a dudas, las predicciones de Nostradamus han dejado huella en la percepción popular de lo sobrenatural, alimentando la curiosidad y la especulación a lo largo de los siglos. La habilidad del vidente para anticipar eventos futuros con notable precisión plantea la intrigante pregunta de cómo un hombre de esa época pudo lograr tal proeza. Su legado lleno de misterio y debate continúa siendo objeto de fascinación en la actualidad.
Nostradamus creía categóricamente que su don de profecía era un regalo de Dios. Era su responsabilidad alertar al mundo sobre estas cosas. Algunos dicen que las visiones que experimentó fueron horribles y confusas. Una mezcla de tecnología irreconocible y de violencia. Imagina cómo sería si tuvieras la capacidad de abrir una ventana hacia 500 años en el futuro y vieras cosas fantásticas que fueran en contra de todo lo que crees. ¿Qué harías con esa información? Intentó describirlas en sus escritos. Uno de los dioses infernales de Aníbal harán renacer terror para toda la humanidad. Nostradamus dedicó algunos cuartetos a la profecía del anticristo. Los seguidores de sus cuartetos confirman que Nostradamus no vio solo un anticristo. Vio 3. Cada uno de ellos aparecería en su propia época y cada uno peor que el anterior. Nostradamus es único en la historia de la profecía. Todas las otras tradiciones, Oriente y Occidente, tienen un anticristo, pero él tiene 3. Los expertos dicen que Nostradamus escribió acerca de 2 anticristos que han venido y se han ido, y han dejado destrucción y derramamiento de sangre a su paso. Mucha gente piensa que la parte final de su profecía ya se está cumpliendo. Señalan que el tercer anticristo causará estragos en nuestra época y que él puede estar entre nosotros ahora mismo. Algunos creen que la clave para develar el misterio del tercer anticristo puede encontrarse en las identidades de los primeros 2, y que las claves que revelan quiénes son pueden encontrarse en los cuartetos de Nostradamus. Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. En este cuarteto se sugiere que Nostradamus profetizó el primer anticristo. Nostradamus predijo que este líder destructor vendría del sur de Europa para asolar su propio pueblo. Napoleón nació cerca de Italia y efectivamente arruinó su imperio. En ese cuarteto vemos la historia de un soberano que ocasionó desastres. ¿Es Napoleón el líder que previó Nostradamus? En el siglo I, cuarteto 60, se ve una descripción exacta, dentro de los límites de Nostradamus, de una profecía que se realizó de tal forma que podemos reconocerla. El segundo anticristo es aún peor. Nostradamus escribe que él también es europeo y que posee poderes de persuasión sin precedentes. De lo más profundo del occidente de Europa, en una familia pobre nacerá un niño que con su lengua seducirá a la multitud. Hitler era famoso por su oratoria con la que llevó a una nación por el mal camino. Una vez más, la profecía de Nostradamus converge con un personaje histórico real, nacido siglos después, un hombre que casi conquista el mundo. Muchos creen que si Nostradamus predijo acertadamente la llegada de Napoleón y Hitler, es posible que su profecía del tercer anticristo se realice. ¿Es una doctrina exagerada o una evidencia contundente? ¿Cuáles son los lazos entre los 3 presuntos falsos profetas? Una revisión más profunda de los cuartetos del anticristo de Nostradamus nos permitirá develar la verdad. Además, debemos decir que estas predicciones se han conservado por muchos siglos y que pasará mucho tiempo y seguirán estas acertadas predicciones de Nostradamus. Nosotros empezamos ya a despedir este capítulo, esperando que les haya gustado. Saludamos como siempre a nuestros auspiciadores como son Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos una vez más a nuestro editor y director del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas.